Hola, saludos amigos. Poco a poco he ido descubriendo cómo gran cantidad de historias que aparecen reflejadas en la Biblia en realidad tuvieron su origen en Egipto, motivo por el cual muchas dinastías egipcias se componen de gobernantes cuyos nombres son semitas. Este es el caso de patriarcas bíblicos como Jacob y Abraham, pero también es el caso de Moisés, quien ejerció como faraón de Egipto con el nombre de Akenatón. En el libro de Jaser se menciona que el faraón reinaba en tiempos de Osiris e Isis y que se hallaba asociado directamente a la figura de Horus. Se puede decir que mientras que el Antiguo Testamento narra las hazañas del dios Atón, conocido por los sumerios como Enlil y por los israelitas como Yahvé, el Nuevo Testamento escrito en Alejandría, en Egipto, se halla dedicado a Isis, Osiris y Horus. De hecho, se sabe que Horus, encarnado con el nombre de Tutankamón, tenía 12 discípulos y estuvo al mando del sacerdote egipcio Yun, que fue quien lo bautizó siguiendo el ritual egipcio. Yun, que fue conocido en la Biblia como Juan el Bautista, traicionó a Tutankamón, por lo que fue decapitado. Este es tan solo un ejemplo de las similitudes que hay entre el Nuevo Testamento y la historia egipcia de esta Trinidad cuyo símbolo es la cruz y su mejor atributo, la resurrección. Aunque la tradición del antiguo Egipto basaba su culto en la adoración de todos los Anunnakis primigenios, en el siglo XIV antes de nuestra era, Moisés Akenatón consiguió elevar a Atón Yahvé como único dios oficial del imperio, lo que condujo como represalia a la muerte de todos los miembros de esa familia real. Fue así como Amón, también conocido por los sumerios como Enki y por los habitantes de Palestina, la antigua Canaán, como Dagón el o Baal, recuperó el poder como principal Anunnaki del panteón egipcio. Esto precipitó la salida del pueblo israelita del poder, planificando cómo volver a recuperarlo. Los jueces de Israel crearon un gobierno en la sombra, un reino que caminaba en paralelo con el trono de Egipto. La gran cantidad de tribus israelitas que se hallaban dispersas fueron unificadas para crear un gran estado llamado Reino Unido de Israel. Fue entonces cuando los jueces dejaron de ser los líderes del pueblo elegido, y el último juez, Samuel, eligió a Saúl como primer rey de Israel. Pero los seguidores de Dagón asesinaron a Saúl y colgaron su cabeza en el templo de Dagón, y esto tras una batalla que se menciona en la Biblia, en donde se relata cómo derrotaron a los israelitas tomando el arca de la alianza como botín de guerra y situándola en el templo de Dagón, un dios cuyo nombre en hebreo significa pez, porque Dagón es medio humano y medio pez. Aunque estos Anunnaki tienen la capacidad de cambiar de forma, de presentar diferentes aspectos. El culto de Dagón se hallaba muy extendido a lo largo de toda Palestina, disponiendo de varios templos en Gaza y en las principales ciudades costeras donde habitaban los fenicios. A él se atribuía el éxito en las guerras, pero siempre a cambio de constantes sacrificios. Fueron los fenicios quienes llamaron a Dagón Baal Amón y le representaron como un hombre con barba y con cuernos de carnero, un Anunnaki que se haya asociado al cordero que se sacrifica e identificado con Saturno. Por este motivo en Egipto Dagón fue adorado como Amón. Baal Amón es mencionado en el canto de Salomón, siendo Salomón un rey israelita que se convirtió en faraón de Egipto, ejerciendo de forma paralela como tercer rey de Israel. Tras la muerte del primer rey de Israel, Saúl, el padre de Salomón, David, fue nombrado de forma secreta segundo rey de Israel, y según llegó al poder, mandó ejecutar a todos los descendientes de Saúl que pudieran reclamar un derecho de sucesión. Era frecuente que cuando un rey moría, uno de sus hijos matara a sus hermanos, dirimiendo así toda la disputa por la sucesión. Y esto fue justo lo que sucedió tras la muerte de David, quien había asignado como heredero a Adonías, puesto que sus otros hijos habían sido asesinados. Sin embargo, una de sus esposas, Betsabé, se ganó el apoyo del general Banaías para conspirar a favor del hijo de ésta, Salomón, el 10º hijo de David. Después de que Adonías fuera asesinado, Salomón se convirtió en el tercer monarca del Reino Unido de Israel, y tras su ascenso al trono, hacia el año 970, mandó ejecutar a los aliados de Adonías, despejando así el terreno para recuperar el trono de Egipto.
Por entonces era el faraón Seusenes II quien gobernaba Egipto como sumo sacerdote de Amón, y quien durante su mandato emprendió una guerra en Palestina apropiándose de la ciudad de Gaza. Esta ciudad dedicada a Dagón fue otorgada como dote para la hija del faraón, cuando ésta contrajera matrimonio con Salomón. Era así como pretendían consolidar las relaciones entre Egipto e Israel. En 1 Reyes capítulo 3 podemos leer que el joven Salomón emparentó con el faraón de Egipto al casarse con su hija, la princesa, y cuando Seusenes murió, quien ocupó el trono de Egipto fue su yerno, Salomón, con el nombre de Sesón I, estableciendo la capital del imperio en Tebas y colocando a todos los miembros de su familia en puestos importantes, otorgándoles posesiones e innumerables prebendas. Que el faraón Sesón es Salomón lo podemos comprobar al analizar a los antepasados y miembros de ambas familias, que parecen ser los mismos. Como sacerdote de Amón que era, se le apareció una vez en sueños para prometerle todo lo que se le antojara. Fue así como se hizo inmensamente rico e inmensamente poderoso, al ponerse al servicio del becerro de oro, es decir, de Amón. Fue conocido como Salinamem, nombre que derivó en Salomón. Él reinó como faraón de Egipto durante 21 años, tiempo en el que pudo reconquistar Palestina y atacar los reinos de Israel y Judá, apoderándose de Gaza. También ordenó grabar sus campañas sobre los muros del templo de Amón en Tebas. Salomón creó un poderoso ejército y a partir de aquí el temido faraón consiguió que los gobernantes vecinos les tuvieran que presentar sus riquezas a modo de tributo para así evitar ser invadidos. Fue de esta manera como consiguió acumular hasta 500 toneladas de oro puro, un inmenso tesoro que fue depositado en las manos de los templarios que llegaron por esa época a Jerusalén. El tesoro de Salomón convirtió a los templarios en inmensamente ricos y poderosos, y con el tiempo tuvieron el beneplácito del Papa, que los convirtió en el protector europeo de la riqueza y del establecimiento del primer sistema bancario operativo en toda Europa. Pero cuando en el año 1307 el rey francés conspiró con el Papa para confiscar los bienes de los templarios y destruir su poder, estos huyeron y se escondieron en diferentes lugares, como es Escocia, que por cierto es allí donde nació la masonería. Pues bien poco después, un grupo de templarios escoceses viajó hasta Indonesia, donde estableció una base en Madura, uniéndose a la línea de sangre descendiente del rey Salomón en Java, lo que los convirtió en inmensamente ricos, poderosos e independientes de la Iglesia y de los estados europeos. Pronto los templarios de Java, junto con sus hermanos los templarios de los Alpes, comenzaron a emitir certificados de papel respaldados por el oro que Salomón había amasado a lo largo de su reinado. El motivo por el que este tesoro llegó a Indonesia es porque una de las más de 300 esposas legales de Salomón fue la reina Balkis de Java. Salomón le legó el tesoro al descendiente habido de esta relación, y de este linaje real de la reina Balkis de Java desciende el rey Felipe II de España, quien era el hijo del emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. También conocido como el rey Luisón Tajé Antallano, Felipe II tuvo un hijo heredero del tesoro de Salomón, el rey Fernando VII, quien también fue conocido como Julián MacLeod Tallano II. Fernando VII fue considerado el progenitor del sol de 8 rayos de la bandera nacional de Filipinas y ejerció como rey de España tras la expulsión de José Bonaparte. En los registros se señala su pretensión de recuperar el imperio hispánico como el legítimo heredero del trono de Jerusalén. En un retrato suyo que envió a Manila, Filipinas, se le presenta portando el collar de la Orden de Carlos III, así como la cruz de Jerusalén. Su trono se hallaba flanqueado por leones, como el trono de Salomón, el cual tenía uno a cada lado de pie junto a sus brazos. También aparecen las columnas del templo de Salomón con el lema Non plus ultra y 2 mundos ceñidos por una sola corona. Aunque la familia descendiente de Salomón gobernaba todo el reino de Mayapai, esas tierras fueron colonizadas principalmente por los británicos, quienes llevaron a cabo actividades masivas de acaparamiento de las tierras en perjuicio de los verdaderos y legítimos propietarios.
Para poder recuperar sus posesiones, en un momento dado, la familia Tallano contrató a un abogado llamado Ferdinand Marcos, al que dio toneladas de oro para que éste ejerciera como abogado de la familia y pudieran así devolver las tierras a sus legítimos propietarios. Pero Marcos y su esposa Imelda dispusieron de esa fortuna con malas intenciones, sin atender las necesidades del pueblo. Al día de hoy, el actual heredero legal y descendiente de Salomón por la línea de Fernando VII se llama Tiburcio Villamor Marcos Tallano Tajean IV. Con respecto al tesoro del rey Salomón, Tiburcio Villamor declaró ser el sucesor heredero de todas las cuentas depositadas en fideicomiso por el presidente Ferdinand Marcos y por el presidente Sukarno de Indonesia, presentando numerosos documentos que acreditan lo que dice, así como múltiples declaraciones juradas. Escribió lo siguiente: el secretario de Relaciones Exteriores y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas me certifican como Tiburcio Villamor Marcos. Soy el sucesor heredero del príncipe Julián MacLeod Tallano II, por su última voluntad y testamento. Yo soy su hijo y el único heredero y sucesor de todos los lingotes de oro y platino y de los diamantes. Con el tiempo, la justicia, ante las innumerables pruebas presentadas, determinó que lo que decía Tiburcio era verdad, por lo que debían devolverle las toneladas de oro que habían robado a la familia real, hallándose implicados en este robo varios terratenientes, empresarios y el dictador Ferdinand Marcos. La justicia determinó que los activos del Banco Central de Filipinas debían ser retenidos, administrados o transferidos. Y desde entonces, las legítimas familias reales tienen una persona que les representa legalmente a todos, que es Tiburcio, quien también es conocido como M1 Monetary One, y que en estos momentos se encuentra en la cima de la pirámide del poder mundial, porque él es al día de hoy el único financiador global y el controlador de todos los bancos centrales del mundo. Pero asegura que no hará lo que su antepasado Salomón hizo, que fue acaparar la riqueza con malos objetivos, sino todo lo contrario. Toda esa fortuna robada por el faraón Sesón hace 3000 años será utilizada como respaldo para beneficio de toda la humanidad y de las futuras generaciones aún no nacidas. Este es pues el motivo por el que Indonesia representa el lugar donde se encuentra depositado el tesoro de Salomón, en base al cual se está implementando de forma silenciosa la ley global llamada GESARA, la cual utiliza ese oro como respaldo. Esto significa que 3000 años después, la riqueza acumulada por una sola persona va a ser utilizada de forma justa para beneficio de todos los habitantes de este planeta. Hasta pronto, amigos.